Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y represento a un despacho de abogados con sede en Granada, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Y dentro de esta especialidad del despacho, en este vídeo vamos a explicar qué pruebas se suelen utilizar habitualmente dentro de un juicio de carácter social en el que reclamamos una pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos avanzado en la introducción del vídeo, lo que queremos aclarar en el mismo, dadas las numerosas preguntas que nos hacen al respecto, tanto nuestros seguidores como nuestros clientes y, en fin, muchos interesados, es qué tipo de pruebas se utilizan en un juicio donde se reclama una pensión de incapacidad permanente. Lo que primero que tenemos que decir, para situar bien el contexto del vídeo, es que cuando una persona quiere reclamar una pensión de incapacidad permanente, pues lo primero es que tiene que solicitarlo. Bien directamente la persona interesada con la cumplimentación de un impreso, bien porque sea los servicios de la inspección médica del INS o de la mutua la que proponga que nos valoren una posible pensión de incapacidad. En fin, por cualquier medio, lo primero es solicitarlo. Una vez que el Tribunal Médico de la Seguridad del INS valora nuestra posible pensión de incapacidad, emitirá una resolución administrativa donde se reconocerá una pensión de incapacidad en un grado concreto o bien se nos denegará la solicitud. Pues bien, en ambos casos, tanto si se nos deniega como si se nos reconoce un grado con el que no estamos de acuerdo y que hay que interponer contra esa resolución una reclamación previa. Una reclamación previa que la tiene que resolver el mismo organismo del INS que ha dictado la resolución. Pues bien, cuando esa reclamación previa sea desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el caso de que lo sea, el siguiente paso que hay que dar para intentar reclamar nuestra pensión es interponer una demanda ante el juzgado de lo social. Esa demanda necesariamente tiene que ser firmada por un abogado o un graduado social experto en la materia de cara a que tenga posibilidades de éxito. Pues bien, dentro de esa demanda, muchos clientes, muchos seguidores nos preguntan ¿qué pruebas vamos a presentar en ese juicio para intentar obtener una pensión de incapacidad? Pues bien, eso es lo que vamos a aclarar. No obstante, decimos desde este momento que lo decimos con carácter general. Cada caso se tiene que estudiar en profundidad, de forma concreta e individualizada, para, en función de ese estudio y de ese análisis del caso, ver qué pruebas serían las más idóneas presentar en ese juicio al que nos estamos refiriendo. Pero con carácter general son las pruebas que seguidamente vamos a explicar. En primer lugar, un documento trascendental que se tiene que aportar a la demanda donde se reclama una pensión de incapacidad y que por lo tanto se tiene que presentar en juicio es la resolución del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que nos deniega la pensión o que nos da el grado que nosotros creemos que no nos corresponde. Queremos siempre solicitar un grado superior. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nos dan una incapacidad permanente total y lo que queremos es una absoluta. Pues bien, esa resolución es la base de la demanda, es decir, sobre esa resolución del INS tendremos que articular toda nuestra demanda y todas las pruebas que demuestren que esa resolución está equivocada o no refleja la realidad de nuestro caso. Segundo prueba muy importante que tenemos que presentar, pues lógicamente toda aquella documentación médica que o bien no haya sido valorada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social o bien demuestre que la valoración que ha efectuado el Instituto Nacional de la Seguridad Social es errónea. Hay que aportar toda la documentación médica que demuestre cuál es nuestra enfermedad, cuál es el estado de nuestra enfermedad, si es crónica, si admite más tratamiento, etc. Y, muy importante, las limitaciones que provocan en el sujeto afectado esa enfermedad. Todo ello es trascendental y es la base fundamental de cualquier demanda de incapacidad permanente, el aportar la prueba médica que sea necesaria para sostener nuestra pretensión.
Es muy importante que esa prueba médica sea fundamentalmente basada en documentos emitidos por los propios servicios médicos de la Seguridad Social. Su carácter de independencia y de imparcialidad son muy importantes a la hora de sostener nuestra demanda. No obstante, también se pueden presentar informes de la sanidad privada que complementen o ayuden a complementar a los informes de la sanidad pública. No obstante, esos informes de la sanidad privada, lo habitual, lo normal para que tengan plena validez es que sean ratificados en juicio por los autores de esos informes. Es decir, tendremos que llevar al médico, al especialista privado que nos ha hecho ese informe y que nos dice cuál es nuestro estado. Hay que llevarlo a juicio para que ratifique ese informe y explique en presencia de su señoría, del juez o jueza, explique claramente por qué llega a esas conclusiones médicas. Otra prueba muy importante que se tiene que presentar, aunque no es necesario en todos los casos, pero sí es muy recomendable, es una prueba pericial médica de valoración. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a una prueba que tiene que elaborarse mediante un informe que elabora normalmente un experto en valoración del daño corporal, un experto en medicina del trabajo. Esta persona experta, estudiando al lesionado, al interesado, estudiando toda su documentación médica y estudiando su trabajo, cuál es su trabajo, qué requerimientos se efectúan en su trabajo, podrá llegar a unas conclusiones concretas sobre si esta persona con esas limitaciones puede o no puede realizar ese trabajo. Este informe pericial es muy trascendente también en este tipo de juicios porque aclaran al juez de una manera bastante clara y concreta y por un experto en la materia si con esas lesiones podemos realizar algún trabajo o, aunque podamos realizar algún trabajo, no podemos realizar nuestro trabajo habitual. O aunque podamos realizar nuestro trabajo habitual, tenemos unas limitaciones que superan al 33% en cuanto a rendimiento y por lo tanto podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial. Lógicamente ya depende de cada caso los resultados de ese informe. Otra prueba también muy trascendente a la hora de este tipo de juicios, sobre todo en aquellos casos en los que se reclama una incapacidad permanente total, es acreditar claramente en qué consiste ese trabajo habitual. Podemos intentar hacerlo con el informe pericial al que hemos hecho referencia anteriormente, pero en caso de que queramos que eso quede bastante claro y que sea una base de nuestra demanda, pues habrá que aportar todas aquellas pruebas que demuestren cuál es nuestra actividad habitual. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues por ejemplo nuestro contrato de trabajo, nóminas, informes de los servicios de la propia empresa de prevención de riesgos laborales, donde digan cuál es nuestra actividad, informes del comité de empresa, si existe en la empresa, que nos diga cuál es la función concreta que desempeñamos, incluso una copia del convenio colectivo que sea aplicable a la relación de trabajo y donde se identifique y describa el puesto de trabajo que desempeñamos. Todo eso va a ayudar al juez a hacerse una idea de cómo es nuestro trabajo, de qué requerimientos físicos se exigen en nuestro trabajo y por lo tanto le va a ayudar a poder acreditar o a poder hacerse una idea de si con nuestras lesiones y nuestras limitaciones que hemos documentado médicamente podemos realizar ese trabajo, que es lo que se pretende en este tipo de juicio. Otra prueba que también se suele utilizar y es importante utilizar en este tipo de juicios es una prueba que podemos denominar económica. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a todas aquellas pruebas que sirvan para determinar cuál es la base reguladora en función de la cual se va a determinar el importe económico de nuestra pensión. Por lo tanto, será importante demostrar cuáles han sido las bases de cotización del periodo exigido para determinar nuestra base reguladora. También será importante aportar informes de vida laboral que demuestren los años que tenemos cotizados y, por supuesto, aquellos documentos médicos que sirvan para demostrar que en el momento de la petición, en el momento del hecho causante de nuestra pensión, pues estamos en una situación de alta o asimilada. Igualmente, aunque ya tiene una validez, a mi entender, y sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de más de 25 años en este tipo de casos, es el aportar también pruebas testificales de compañeros de trabajo, de personas que estén relacionadas con la empresa, que tengan cargos en la empresa de propietarios, representantes, etcétera, que también nos ayuden a demostrar cuál es nuestro trabajo,
cuál es la concreta función que, independientemente ya de lo que venga en el contrato, lo que venga en el convenio colectivo, etcétera, podamos nosotros desarrollar en nuestro día a día, que sin duda es muy trascendental a la hora de determinar todo este tipo de pretensiones que articulamos en nuestra demanda. Todas estas pruebas son las pruebas que con carácter general se suelen utilizar en estos juicios. Luego ya depende de cada caso el utilizar unas pruebas concretas u otras, incluso otras que ni siquiera hemos mencionado en este caso. Pongamos, por ejemplo, que lo que estamos reclamando no es una pensión de incapacidad, sino que estamos pidiendo que se determine el grado de contingencia, es decir, si es un accidente de trabajo, si es enfermedad común, si es un accidente no laboral. Pues bien, para esos juicios que indudablemente son muy importantes para posteriormente determinar nuestra pensión, se suelen utilizar otro tipo de pruebas diferentes a las que estamos hablando en este momento. Pero como hemos dicho al principio, aquí lo que queríamos era explicar con carácter general qué pruebas se suelen utilizar. No es necesario que sean utilizadas todas, ni siempre se utilizan todas las que hemos dicho, y a veces se utilizan incluso otras diferentes dependiendo de cada caso. Pues bien, para terminar el vídeo, como siempre, vamos a explicar o a exponer que en nuestro despacho de abogados, que hemos dicho que está en Granada, aunque trabajamos en toda España, ofrecemos el servicio de primera consulta telefónica gratuita. Queremos que esto quede claro que es telefónica. Si el interesado luego quiere venir a nuestro despacho y pedimos una cita presencial, eso ya tiene un coste económico que tendrá que pedir la persona interesada y nosotros le indicaremos cuál es y si está interesado vendrá y podremos tener esa cita presencial. Pero insistimos, la primera consulta telefónica es gratuita y en esa primera consulta telefónica cualquier interesado puede aprovechar para contarnos su caso, incluso para enviarnos la documentación médica que tengan que justifique cuál es su situación laboral. Y nosotros, una vez que la recibamos, le informaremos sobre si con esa documentación médica y teniendo en cuenta sus circunstancias personales, podría existir una viabilidad para reclamar una pensión de incapacidad. Eso es lo que incluye la primera consulta de tipo gratuito de forma telefónica. Insistimos, no presencial. Presencial ya sí tiene un coste. Pero la telefónica incluye todo esto que hemos estado hablando. Incluso una vez que estudiemos su caso y pudiéramos estimar que existe posibilidades de reclamar una pensión, si lo desean, le haremos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que puede suponer que nosotros nos hagamos cargo de reclamar su pensión. Por lo tanto, utilicen este servicio gratuito, que entiendo les puede aclarar y les puede facilitar el decidir iniciar o no una reclamación de pensión de incapacidad. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.